ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor, en este 24º domingo del tiempo ordinario, nos hemos encontrado con el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, 27-35, en donde se refleja un aspecto que nosotros como católicos tenemos que saber. ¿Cuál es el aspecto? Cuando nosotros leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que descubrir que los Evangelios son una evolución compuesta por tres realidades. Primero, lo que dijo Jesús. Segundo, lo que recuerdan los apóstoles. Tercero, lo que las comunidades enseñaban y celebraban. Eso está entretejido como una trenza, en donde la predicación de Jesús está mezclada con la predicación de los apóstoles, en donde está mezclada con la catequesis de la comunidad. Tanto que se han hecho trabajos para descubrir dentro de los evangelios en sí cuáles serían las palabras de Jesús, y da mucha dificultad. Es como coger el limón y exprimirlo para que salga realmente la realidad de Jesús frente a esa pantalla que nos presenta Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En cierta forma, ¿cómo podríamos llegar al Jesús de la historia? ¿Cómo podríamos llegar al Jesús que existió en nuestra realidad espacio-temporal? Y se ya ha llegado a la conclusión que es muy difícil poder separar la predicación de la comunidad o la catequesis de la comunidad de la catequesis de los discípulos de lo que dijo Jesús. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes y yo como católicos tenemos que saber dónde estamos parados y qué creemos. Este evangelio, por ejemplo, donde Jesús le pregunta en una región de Cesarea de Filipo a sus apóstoles, ¿quiénes dice la gente que es Él? Luego, ¿qué dicen los apóstoles que es Él? Luego termina Pedro diciendo que tú eres el Mesías. Luego él comienza a explicar sobre la pasión, muerte y resurrección. Pedro se opone a un Jesús crucificado, le dice: apártate de mí, Satanás, y termina diciéndole: aquel que quiera seguirme, que asuma su cruz y me siga. Este texto, por ejemplo, no es directamente de Jesús, sino que es la experiencia vivida por la comunidad. Escúchenme bien eso. Es decir, que esta situación fue relatada por el evangelista para enseñarle a su comunidad cómo, después de la experiencia de Jesús, nosotros no podemos confiar o tener una fe en un Jesús glorioso, sino que nuestra fe tiene que estar en aquel que fue crucificado y que nos invita a asumir la cruz para caminar con él. Es decir, que este evangelio, Marcos 8, 27-35, se conoce técnicamente como un texto post-pascual. Esa es otra realidad que hay que tener. En la Biblia hay textos pre-pascuales, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay textos pre-pascuales, es decir, antes de la Pascua, y hay, o antes de la resurrección de Jesús, y hay textos post-pascuales, que es decir, después de la resurrección. Y este texto es un texto post-pascual, es decir, después de que los discípulos experimentaron la muerte y resurrección de Jesús, empezaron a predicar que un muerto había resucitado y que Jesús hay que mirarlo desde la cruz, no desde la gloria. Y como los discípulos leían el Antiguo Testamento, y las primeras comunidades leían el Antiguo Testamento porque ellos todavía no tenían los evangelios como lo tenemos hoy, ellos leían era la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Torá quiere decir lo revelado, a veces lo traducen como ley, pero no es una traducción exacta. Torá significa lo que ha sido revelado: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tenemos los Nevi'im, que es una palabra plural en hebreo, Nevi'im, que es el singular Naví. Naví es profeta y el plural Nevi'im, es decir, que leen los libros de los profetas, Nevi'im. Y hay otra palabra que son los Ketuvim, que son los otros libros que nosotros lo llamamos históricos.
Ellos no llaman eso históricos ni sapienciales, sino que ellos todo lo ponen ahí en otros libros. Y entonces, ¿qué hacían los judíos? Judíos cristianos que creían en Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ellos experimentaron la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cuando ellos experimentaron cómo Jesús se les apareció vivo, lograron entender a través de la lectura del Antiguo Testamento, que es lo que nos está poniendo la iglesia acá, en Isaías 50:5-9, lo que se llama el siervo sufriente de Yahvé. Este, por ejemplo, es el primer cántico de Isaías del siervo sufriente de Yahvé. Y escúchelo, mire que encaja perfectamente. He dejado que me azoten las espaldas. O sea, el siervo de Yahvé me arranque las barbas. Entonces un cristiano que vivió, Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé y la catequesis de ellos, veían cómo a Jesús lo maltrataron, lo humillaron, lo azotaron, y luego fueron a leer Isaías 50 y los otros cánticos, que creo que son alrededor de 4 cánticos del siervo de Yahvé. Empiezan ellos a identificar cómo el Mesías sufre, como los profetas lo habían anunciado. Pero decían, claro, ya estaba anunciado por los profetas. Mire esto: no he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. Mire que a Jesús le pasó eso. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos, por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. Y eso fue lo que hizo Jesús, y escribe en los evangelios, cuando Él está en la cruz, que es una de las palabras que celebramos en Semana Santa, donde Él recita el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo bastante extenso, que sería muy bueno que ustedes lo consultaran en su casa, donde Jesús entrega, o la intencionalidad del Salmo 21-22, Jesús entrega, o el pobre se entrega en las manos de Dios, porque ya no hay otra alternativa. Su situación, su realidad, no hay posibilidades. Entonces Él solamente se abandona en las manos de su Dios para que Él lo proteja, salga victorioso de su situación. Y eso fue lo que hizo Jesús clavado en la cruz. Entonces ellos leían esos textos del Antiguo Testamento y se los aplican a Jesús, y ellos empiezan a hablar cómo Jesús muere en la cruz, cómo Jesús resucita, y eso ya estaba predicho en esos textos del Antiguo Testamento, donde el énfasis que hace Marcos es que no nos centralicemos en un Jesús glorioso. Lo que hace Marcos es que nos centralicemos en que existe un Jesús que ha muerto en la cruz, que ha asumido la cruz, que se ha enfrentado a la situación de su realidad, y esto con dignidad, en la confianza de su Padre. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros no somos la única predicación en nuestro ambiente. La mayoría de las predicaciones que hoy están surgiendo, aún dentro de ciertos movimientos de la Iglesia Católica, pero es una realidad que está profundizada más bien en las sectas, empiezan a hablar de Jesúses gloriosos, empiezan a hablar de que Jesús todo lo puede, de que Jesús tiene toda la posibilidad, que Jesús cambia tu vida, que Jesús transforma tu realidad. Y eso es una predicación de prosperidad, es una predicación que realmente no tiene ninguna consistencia. ¿Por qué no tiene ninguna consistencia? Porque Jesús no ha dicho, el que quiera venir conmigo, yo le quitaré los problemas. Eso no dice el texto. Lo que dice el texto de Marcos es muy claro. El que quiera seguir conmigo, asuma su cruz. Los problemas no se le van a quitar, los problemas no se le van a solucionar, pero sí va a estar acompañado por Dios. Y esa es la belleza del cristianismo. ¿Cuál es la belleza del cristianismo? Jesús no nos dijo por qué sufrimos, Jesús no nos quitó el sufrimiento, pero sí acompaña nuestro sufrimiento. Por eso Él asume la cruz, por eso Él asume esa situación conflictiva, no presenta una imagen gloriosa, y nos invita a que ustedes y yo tengamos fortaleza para enfrentarnos a las dificultades, miremos esa imagen del crucificado y podamos enfrentarnos con valentía a las situaciones. Pero cuando nos dice que Jesús te va a cambiar tu vida, que Jesús va a hacer que salgas de su situación, que Jesús va a mejorar tu economía, eso no es una predicación cierta.
no es una predicación cierta, es falsa, porque Jesús no lo hace. Pero cuando estemos en situaciones así, estemos enfermos o tengamos una economía precaria o tengamos dificultades en el hogar o tengamos dificultades con los hijos, Él va a estar a nuestro lado. Y cuando nosotros venimos acá, es a contarle a Él, a nuestro Señor, que conoce nuestra realidad humana, para que nos ilumine, para que abra puertas, para que nos ayude a salir adelante. Y por eso ustedes tienen que tener esto muy claro, porque es que hoy se consigue, por ejemplo, su hijo una novia que pertenece a una secta y se va el muchacho para la secta a que le metan esas ideas en la cabeza y después le viene a usted a decir un montón de cosas. O se consigue su hija un novio que pertenece a una secta a decir un montón de cosas ahí. Y usted no sabe cómo responderle. Respóndale. Si Jesús todo lo soluciona, ¿por qué está clavado en una cruz? Si Jesús quita los problemas, ¿por qué está clavado en una cruz? Eso no concuerda. No concuerda. Por eso mucha gente no quiere ver a Jesús crucificado, porque cuando Jesús se nos muestra crucificado, nos ponen un reto, que nos amarremos los pantalones y arranquemos a enfrentarnos a la vida. Y hay mucha gente que no le gusta eso. Hay mucha gente que le teme a la vida. Hay mucha gente que huye y por eso se esconden en sistemas religiosos que le prometen un Jesús glorioso, todopoderoso, y no le muestran el problema de la cruz. Y lo que pasa es que Jesús, antes de resucitar, tuvo que padecer. Y por eso ustedes y yo, como discípulos de Jesús, también tenemos que saber enfrentarnos a la vida. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Ustedes tienen que estar con los ojos abiertos, porque ustedes tienen hijos, hijas, que se consiguen unos novios que no son católicos, unas novias que no son católicas, y comienzan a ir arrastrando a su hijo, y detrás de eso es como el saco que se le suelta un hilito y usted ala y se le va por ahí el saco. Cuando ya su hijo empieza a enredarse con esa muchacha que no pertenece a la Iglesia Católica, cuando ya esa muchacha se me está enredando con el muchacho que no pertenece a la Iglesia Católica, empieza un problema en el hogar, porque nosotros sí somos católicos. Entonces va a venir el muchachito a decir que las imágenes son malas, entonces va a venir el muchachito a decir que no existe Jesús en la Eucaristía, entonces va a venir el muchachito a decir que Jesús todo lo puede, que Jesús todo lo sana, que Jesús es poderoso, amén, aleluya, súbase por las paredes y bájese por las paredes. Eso es imposible. Entonces uno como católico va a entrar en un conflicto y la religión divide. Por eso les recomiendo a sus hijos, cuando estén en esas cosas y les estén hablando de que existe Jesús glorioso, que Jesús todo lo puede, que solamente es tener fe, que te tienes que arrodillar, que ten confianza, que reconoce tus pecados, que Jesús te va a cambiar tu vida, que eso no es así. Eso Jesús no nos lo ha prometido. Lo que Él sí nos dijo es: tome su cruz, tómela, tome su cruz, cárguela y sígame. Y no vas a quedar defraudado de tu vida y de tu existencia. Bueno, continuemos con nuestra celebración eucarística. Digámoslo así coloquialmente: amarrémonos los pantalones. Eso sí, el católico tiene que amarrarse los pantalones, como él se amarró la túnica, porque aquí no puedo decir que se amarró los pantalones porque no usaban en esa época. Aquí se amarró la túnica, así como usted y yo nos tenemos que amarrar los pantalones. Y cuando usted le hablen de esas cosas, que Jesús, que quita, que cambia, que Jesús no sé qué,
No, eso no es así. No me llene la cabeza de ideas, sobre todo cuando estoy en problemas de necesidades, problemas laborales, problemas de salud, problemas familiares, es donde más caemos en esas predicaciones tan raras, en donde nos hacen unos mitos religiosos, en donde Jesús nunca nos sacó de la realidad, pero sí nos dijo cómo enfrentarnos a la realidad, la cual es dura, pero no estamos solos. Ahí tenemos la presencia de nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.